Saludos mis queridos hermanos, bienvenidos a su canal de testimonio. Recuerda, en la pantalla vas a ver el número de teléfono, por favor, apúntalo, llámanos porque ese testimonio que tienes ahí guardadito tiene que darse a conocer. El Señor te está pidiendo que hables de Él, que les digas a los demás lo que Él hizo en tu vida, cómo te rescató y de dónde te rescató. Es importante lo que tú digas a los demás para que se salven también. Hoy se conecta desde aquí, desde California, desde Oregon, nuestro hermano Emilio, que voy a traer aquí a pantalla y se los voy a presentar. ¿Cómo está, hermanito Emilio? Excelente, hermanito, muy agradecido con la Dios y bendecido, más que nada bendecido. Qué bueno, y nuestro hermano Emilio, bueno, pues él se está conectando de aquí de Oregon. Y antes de comenzar con su testimonio, hermanito Emilio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es originario y cuántos hermanos tiene. Muy bien. Bueno, mi nombre es Emilio Tapia Vega. Yo soy del estado de Veracruz y tengo dos hermanos. Somos tres en total. Le vamos a pedir que nos cuente un poquito de usted, tal vez poquito de su niñez, de su adolescencia, quién era Emilio antes de conocer al Señor, de dónde el Señor lo tuvo que rescatar y cómo fue ese encuentro con Cristo. Adelante, escuchamos su testimonio. Bueno, pues yo crecí en una familia eh, de, de bajos recursos, pero éramos felices porque pues vivíamos en un pueblo y pues gracias a Dios ahí teníamos muchas frutas y pues ahí cortábamos un poquito de todo, teníamos plátanos, naranjas, eh, guayabas, ah, eh, mango, caña, había mucha fruta, entonces pues ah, mi niñez fue, pues dentro de lo que cabe, fue una niñez pues llena de escaso en lo económico, pero pues contentos, ¿no? Y pues salir a jugar con los amiguitos, los primos, pues todo eso, ¿va? Pues mi papá siempre fue camionero, él manejaba carros grandes y pues él llegaba los fines de semana nada más, pero pues él es alcohólico y pues que pues recuerdo muchas veces verlo a él alcoholizado ahí, en la mesa, ¿verdad? Y pues nos daba mucho miedo ver cómo él actuaba. Pero bueno, y mi mamá, pues como ama de casa, entonces así pasé hasta la edad de los 15 14 años, pues emigré a este país. Este, recuerdo que mi mamá en nuestra niñez, pues nos llevaba a la Santa Misa. Recuerdo también que ella, pues después de que nos llevaba a acostar, pues ella la miraba yo parada, pues ahí junto a su altar haciendo oración. Yo nada más la miraba y pues ella nos inculcó, ¿verdad? La fe y nos inculcó de que había un Dios y que le teníamos que pedir. Entonces, hermanito, pues pasaron los años. Yo aquí en este país llegué muy joven. Este, pues recuerdo que pues encontré gente pues buena, ¿verdad? Que me ayudó y me apoyó. Yo tenía a mi hermano aquí en Estados Unidos, entonces llegué a vivir con él. Cuando yo llego, pues él se va, al año se va y se va a México a casar y ya yo me quedo ahí viviendo con unos primos y pues pasé toda mi juventud, hasta los 21 años recuerdo, pues no, pues dentro de lo que cabe, pues vivía yo una vida pues normal, ¿no? O sea, pues no, gracias a Dios no tenía yo vicios. Recuerdo que a veces iba yo a la Santa Misa, me acercaba yo solo a la Santa Misa. Y pasaron los años, hermanito, y recuerdo, pues ya en el 2013, pues conozco a la que hoy es mi esposa. Ella venía de una relación, yo venía también de otra relación. Entonces, pues para eso yo ya consumí alcohol, ya, ya me inclinaba por los vicios, ¿verdad? Y recuerdo, este, recuerdo que
que en el 2013, justo cuando conocí a la que ahora es mi esposa, pues a través de una situación de que consumí marihuana, era mi segunda vez que consumía marihuana, la consumí demasiado, que me quedé dormido y cuando desperté, pues yo sentía que ya estaba muerto. Entonces estaba pues muy alterado, ¿no? Y esa cosa me hizo mucho daño y yo sentía que estaba muerto y recuerdo que pues llamé al 911 y fueron por mí. Pues gracias a Dios pues, salí de eso, pero el haber consumido la marihuana me llevó a que la depresión y la ansiedad se destaparan en mí y recuerdo que este pues ya mi vida de ahí cambió, ya no fue lo mismo, ya no fue lo mismo, por más empecé a luchar pues contra esos demonios, ¿verdad? De los vicios, del alcohol y de la droga que es la marihuana, y eso solamente que era mi segunda vez que lo consumía. Entonces, en ese momento, pues pasan los meses, nos casamos a lo civil con mi esposa y me deportan, ¿no? En el 2014, a los 3, 4 meses me deportan para México y porque venía yo arrastrando un problema aquí y recuerdo que pues en ese momento pues decidimos casarnos y me deportan y mi esposa queda embarazada de nuestro primer hijo. Ella ya tenía una niña de 5 años cuando la conocí y recuerdo que pues ya estando ahí encerrado, pues la depresión y la ansiedad pues me atacaron mucho más, ¿verdad? Yo no sabía que era depresión y ansiedad, pero yo solamente sabía que me sentía muy mal y mis miedos, mis trastornos me, me encerraba, ¿no? Mucho en eso. Entonces, pues bueno, gracias a Dios puedo regresar a este país a los 2 años y ya en el 2018 nos sacramentamos a la iglesia, entramos a un grupo de matrimonios, pero yo seguía luchando con la ansiedad y la depresión. Yo seguía, eso iba creciendo en mi interior. Yo recuerdo que había momentos donde ya la depresión era tanta y la ansiedad que se me venían pensamientos de hacerme daño a mí, se me venían pensamientos de hacerle daño a mis hijos. Eso fue lo que más dolor me daba porque me metía en su cuarto con ellos, ¿verdad? Pues los preparábamos para la cama y ya estando con ellos ahí jugando, se me venían pensamientos de que yo les iba a hacer daño. Pues no quiero decir porque me da cosa, ¿no? Pero pensamientos feos. Y así era noche tras noche y luego de repente cuando mi esposa se iba y me quedaba yo solo con ellos, este, más miedo me daba mucho miedo. Yo sentía que me iba a salir de control y que les iba a hacer daño. Y así pasaron, hermanos, los meses, pasaron los años y yo seguíamos, después de que nos consagramos, de que tomamos el sacramento de la iglesia, pues empezamos a ir a la misa cada domingo íbamos y yo seguía luchando, ¿verdad? Con los demonios. He aprendido que esos pues son demonios que ahí nos están atacando todo el tiempo. Pero a la misma vez, hermanos, pues yo no dejaba, yo no aceptaba lo que a mí me consumía en la depresión y la ansiedad. Pues llegó un momento donde ya no podía yo dormir. Recuerdo que una vez hablé al doctor y les dije todos mis síntomas y me dicen, pues a lo que tú nos dices son síntomas de bipolaridad, que yo ya lo había visto en el internet. Entonces, recuerdo que me irritaba yo mucho, venía manejando del trabajo y me irritaba muy feo y llegaba a la casa y no disfrutaba mi hogar, mi familia, no disfrutaba mi esposa, nuestros hijos. Y decía yo, ¿cómo es posible, Dios mío, que hay gente que vive mucho más sencillo que nosotros? Gente que no tienen hijos tal vez, que no tienen matrimonio,
y los miro contentos y yo no puedo ser feliz, Dios mío. Y recuerdo que era tanto, tanto lo que sentía la depresión y la ansiedad que me dieron un medicamento para dormir, pero ese medicamento sí me ayudaba a dormir, pero me despertaba yo y yo me sentía peor en las mañanas, no quería ir a trabajar. Siempre, siempre fui al trabajo, siempre, siempre, pero era una batalla interna muy fea. Eh, recuerdo que una vez intenté dejar el medicamento. Empecé a dejar el medicamento y me fue peor. Yo miraba caras, o sea, de repente iba yo así por cualquier lado y miraba una figura, o sea, y era una cara, ¿no? Y sí era una cara, solo que eran figuras, pero mi mente las atraía a esas caras y me daba más miedo y miedos y muchos miedos. Y así estaba, hermanitos, y pues claro, pues yo creo que le pedía yo más a Dios, ¿verdad? En mi oración, como yo la hacía, le pedía a Dios que pues, y pues yo buscaba la sanidad y tenía yo una bolsa de medicamentos, porque un medicamento no me hacía y me daban otro, y así hasta que tenía yo una bolsa grande de medicamentos, hasta que hace 2 años y medio, recuerdo que empecé a ir al doctor porque tenía un dolor de estómago que no se me quitaba y no podían decirme qué era. Entonces, llego con un doctor y que me dice, ¿sabes qué? Ahí donde te duele puede ser cáncer. Entonces, pues hicimos la cita para que me hicieran los exámenes de, para que me tomaran tomografías, pero pues para eso demoraron como 2 meses para esta cita. Entonces, el dolor no me lo quitaba nada. Yo despertaba en las mañanas sintiendo que yo tenía cáncer. Entonces recuerdo que yo decía, Dios mío, pero cáncer de estómago, pues esos cánceres sabemos que son terminales por lo regular. Y pues tenemos 3 hijos, una ahorita de 9, un niño de 12 y una de 18. Entonces decía, Dios mío, pues si algo, pues si yo llego a fallecer, pues pienso que la que más me duele es la niña pequeña, ¿verdad? Porque siempre, pues como que como padres nos guiamos y nos preocupamos más por el más débil de la familia. No es que quieramos más a uno de nuestros hijos, pero siempre hay uno que va a ser como que el más necesitado, ¿no? Entonces, pues se llegó el día de tomarme la tomografía. Recuerdo, entré al baño, me hinqué y le digo, Señor, pues en tus manos estoy, pongo en tus manos va mi vida y dame una oportunidad más. Bueno, entré, me hicieron el examen, me llegaron los resultados y gracias a Dios, pues no era cáncer. Y así me fueron haciendo estudios con cada órgano hasta que, gracias a Dios, pues dieron con lo que tenía y pues resulta ser que no era cáncer. Pero en ese lapso de exámenes y de la angustia, pues Dios me iluminó a través de su Espíritu Santo porque recuerdo que yo manejaba el trabajo y ponía yo cantos, alabanzas y me daba por llorar y lloraba y lloraba y lloraba y como que cada día era como que si yo vivía un retiro, así eso que sientes cuando vives un retiro, que te sientes lleno del Espíritu Santo, te sientes bien, te sientes gozoso, sientes alegría en tu corazón. Así me sentía yo, como por 2 semanas lo estuve sintiendo así y empecé a sentir un deseo, ese deseo de aprender, de saber más de Dios, de quién es Dios, de su palabra. Así me empezó a dar una hambre, ¿verdad? De Él. Y, y recuerdo que voy y me acerco al Santísimo. Para eso me dice un hermano, porque tuvimos una dificultad y corro al Santísimo y llevo a mi esposa al Santísimo. Y ya después regreso y le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Mi hermano de sangre, que él ha sido como mi guía. Le digo, hermano, le digo, tuvimos una dificultad, pero llevé a mi esposa al Santísimo. Y me dice él, dice, está bien, hermano, que lo hayas llevado, dice que hayan ido, dice, pero no solamente vayas, dice, cuando tengas una necesidad, dice, trata de ir lo más que puedas, dice. Él ya iba, él sabía por qué me lo decía. Y eso a mí me dolió, como el ego de que cómo es que me dicen eso a mí si yo voy a misa cada domingo y estoy en un ministerio de matrimonios. Pero bueno,
seguí yendo y seguí yendo, hermanos. Recuerdo que cada que venía del trabajo, pues yo manejo diario 1 hora o 40 minutos y de regreso lo mismo. Entonces, antes de llegar a mi casa, yo pasaba al Santísimo. A veces había una persona, dos, a veces no había nadie. Y recuerdo que ya estando ahí, pues hacía mi oración, le pedía a Dios, ¿verdad? A mi manera, lo que yo podía, pero para eso, pues a mí todavía me daba miedo. Yo llegaba al Santísimo y me daba miedo, cerraba mis ojos y me daba miedo. Yo sentía como que algo se acercaba a mí, pero en forma del mal. Pero pues yo seguía ahí, ¿verdad? La fe me mantenía ahí porque pues empecé a escuchar testimonios también, hermanos. Recuerdo que en esos mismos meses encontré canales en YouTube de testimonios y me empecé a enamorar de los testimonios. Tengo más de 2 años escuchando testimonios, escucho de 1, 2 a 3 testimonios diarios, en el teléfono, en lo que estoy trabajando. Pues gracias a Dios me permite mi trabajo escuchar, andar con el Bluetooth. Entonces yo me acordaba de que los testimonios decían del Santísimo y como que los testimonios empezaron a ser mi guía también y yo sentía que Dios me empezaba a hablar de los testimonios, porque cada que yo tenía una pregunta a través de los testimonios, ahí se revelaba mi respuesta. Y decía yo, bendito seas Señor, aquí está mi respuesta a lo que yo busco. Y así empecé, hermanos. Tengo casi más de 2 años, casi 2 años, yo creo, visitando al Santísimo, lo más que puedo después de que salgo del trabajo. No todos los días, sería mentira decir voy todos los días. Trato, hermanos. Al principio, cuando empecé con esta conversión, pues sí iba casi todos los días. Entonces, ah, recuerdo también que empecé a leer la palabra de Dios. Me escuché un sacerdote que dijo, bueno, los que quieran empezar a leer la palabra pueden empezar a través ah, de los evangelios. Y ahí empecé a través de la vida de Jesús. Recuerdo que iba al cuarto con mis hijos, les daba su bendición y empecé a hacer oración en el cuarto de ellos también. Recordaba que así como mi mamá hacía oración delante de nosotros, pero ella la hacía en voz bajita, ¿verdad? Yo no sabía lo que decía en aquellos años. Esta vez yo dije, bueno, lo que yo voy a hacer es ahora hacer oración en voz alta para que mis hijos se escuchen, para que mis hijos sepan que hay un Dios todopoderoso y que a Él le tenemos que dar gracias y pedirle a Él, porque yo sé que pues el tiempo pasa rápido, nuestros hijos crecen y cuando ellos estén pues en alguna dificultad, que ellos, pues ya ves ahorita cómo está la juventud, pues ellos tengan a quien pedirle y se acuerden que su padre de sangre y de esta tierra le pedía a Dios y le daba gracias por la familia y por el bienestar de todos. Entonces empecé a leer la palabra ahí, hermanitos, me acuerdo. Ahí me acostaba yo, así boca abajo y en la carpeta, y ahí me ponía a leer la palabra de Dios después de hacer mi oración. Y como que la palabra de Dios iba como que penetrando en mi corazón, y iba rompiendo, ¿verdad? Eh, todas esas cosas negativas, todos esos espíritus del mal que yo traía ahí arrastrando por años. Pues imagínense, pues mi papá alcohólico toda su vida, pues yo tenía la tendencia también al alcoholismo, y la palabra de Dios fue como que moldeando mis pensamientos, moldeando mi vida. Y al otro día otra vez lo mismo en la noche, otra vez hacer oración, leer la palabra. Entonces ya iba al Santísimo, leía la palabra. Entonces recuerdo que llegó un momento donde yo me sentía, donde sentí que Diosito obró más en mi vida fue cuando le empecé a ofrecer cosas, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó? Que a través de todos esos testimonios que yo escuchaba, pues ahí apareció también este testimonio sobre el ayuno. Entonces yo me di cuenta que yo tenía que dejar algo en mi vida y me costaba dejar todo alrededor, todos mis vicios, lo que la carne le llama, lo que la carne busca, ¿verdad? Y recuerdo que empecé dejando el alcohol también a través de ofrecerle al Señor. Recuerdo que una vez le dije al Señor, Padre, te ofrezco no consumir alcohol por 30 días.
Y si llegaron esos 30 días y pasaba una semana y decía yo, "No, otra vez, Padre, ahora te ofrezco con no consumir alcohol por 60 días". Y así me fue subiendo los días, hasta que llegué a 150 días. Me acuerdo que le dije al Señor, Padre, te ofrezco no consumir alcohol por 150 días. Hermanos, quiero que sepan que yo no me considero una persona que me hizo tanto daño el alcohol, pero me di cuenta, hermanos, que yo tomaba alcohol no por su sabor, no para convivir, sino yo consumía alcohol por el efecto que hacía en mí el alcohol. ¿Y qué efecto hacía en mí? Pues pensar cosas malas, ¿verdad? Me llevaba a la lujuria, me llevaba a tener más pensamientos, a sentirme más hombre, entre comillas. Entonces, recuerdo que le fui ofreciendo al Señor el no consumir alcohol y miré que me funcionaba. Dije, hijo, dije, Dios mío, yo te ofrezco algo y tú me das más todavía. Al final tú me das más de lo que yo merezco, Señor. Tú me das más, tú sabes lo que necesito y eso es lo que tú me das, no tanto lo que yo te pido. Ahora le voy a ofrecer el Facebook y de repente quito la aplicación de mi teléfono del Facebook y dije, no más Facebook por 30 días. No, y lo logré, no Facebook por 30 días. Y después lo ofrezco por 60 días, no Facebook por 60 días. Entonces, como que Dios pues me fue mostrando lo que yo tenía que ir dejando en mi vida y me fue mostrando, me fue señalando dónde tenía yo que ir componiendo mi vida, ¿verdad? Especialmente con mis hijos, con mi hijastra, en mi matrimonio, con mi esposa, con mis padres. Entonces, recuerdo también que un día dije, no, yo no voy a escuchar, miro que cada que abro el YouTube también para oír testimonios, me salen otros videos que no quiero mirar. Entonces dije, bueno, que me pongo a quitar muchos suscripciones. Quité todas las suscripciones que yo tenía de tanta cosa y solamente me quedé como con 5 o 8 suscripciones. Entre ellos eran sacerdotes, laicos, así como usted, hermanito, y gente que, pues sí, entre laicos y sacerdotes. Entonces empecé a escuchar los evangelios todos los días, evangelio de la mañana, en la mañana, hasta 2 veces lo oía con otro sacerdote. Entonces, recuerdo que una vez, pues, subo a mi carro después del trabajo y me entra ese deseo por hacer el Santo Rosario. Y dije, bueno, pues como yo me lo sé, ahí busqué en internet, me acuerdo, fue un video de YouTube que lo busco y que lo empiezo a hacer, hermanitos, que empiezo a hacer el Rosario. Y hasta el día de hoy, ya casi 2 años, hago lo más que puedo, no todos los días, sería mentira decir todos los días hago mi rosario, saliendo de mi trabajo, en vez de escuchar música, en vez de otras cosas, me pongo a hacer mi rosario. Me llevo 25, 30 minutos ahí manejando. Este, y ya a veces, pues, antes de llegar a mi casa, si todavía no lo termino, pues ahí lo termino en el Santísimo, ¿verdad? Y ya llego a mi casa y, y pues empecé a hacerlo así el rosario, ¿vale? Empecé a agarrar amor a la Virgen. Entonces se me venían pensamientos, porque también el mal es muy sigilioso, el mal es muy sigilioso, es muy astuto el mal. Y recuerdo que a veces me entraban pensamientos como de, bueno, de en verdad la Virgen María, es bueno pedirle a la Virgen María, estoy haciendo lo correcto, porque para eso también se me aparecían a veces videos donde hablaban los hermanos separados de la Virgen y como que me entraba esa duda, pero pues yo seguía y tengo aquí nuestro sacerdote y yo le decía a nuestro sacerdote y decía a nuestro sacerdote, Emilio dice, es el mal que te ataca, dice, yo también como sacerdote he tenido mis dudas, dice, y en eso le llamo a una señora que aquí, pues aquí, de una hermanita que ella hace grupos de consagración a la Virgen de Guadalupe. Entonces digo, pues vamos a formar un grupo de hombres y le digo a la hermanita y me dice, sí, hermanito, yo le apoyo. Entonces, pues ya hicimos la invitación y pues ahorita se formó un grupo para hacer el rosario a las 6 de la mañana. Yo no soy una persona, hermanitos, de madrugar, pero pues Dios nos da esa fortaleza
y nos da eso que nosotros ocupamos para esforzarnos, ¿verdad? Y recuerdo que las hermanitas antes decían, recuerdo escuchar que decían, no, pues a mí el rosario me da paz y me da paz y que yo me siento bien bonito cuando hago el rosario. Y yo decía entre mí, bueno, yo lo hago cuando vengo manejando, pero pues honestamente yo no siento esa paz que ellos dicen. Yo no siento, o sea, sí me ayuda, claro, me ayuda, pero no siento así como que esa paz que ellos dicen. Y ahorita, hermanito, que hacemos el rosario a las 6 de la mañana, puedo experimentar esa paz. Y pues yo invito a los hombres, hermanito, invito a los hombres que a veces con fe, tengas fe o no tengas fe, pues uno haga las cosas de Dios, hermanito. Porque yo recuerdo que a veces, aunque yo no tenía fe y mis pensamientos eran otros, hacía mi oración, pero seguía en el pecado. Entonces yo estaba consciente de que hacía mi oración y seguía en el pecado. Pero no importa que hagas lo que hagas sin fe. Si lo haces con fe, qué mejor, ¿verdad? Gloria a Dios que lo hagas con fe. Pero si hay personas que están, pues, que están cegadas por el alcoholismo, por la drogadicción, por la lujuria, que están pasando por trastornos de pánico, de ansiedad, de depresión, de esos pensamientos de hacerle daño a alguien, de tú hacerte daño, de suicidio, esos pensamientos terroríficos, hagas oración, pídele a Dios, aunque no tengas fe, tú pídele a Dios. Solamente sabemos, Dios sabe de qué manera va a obrar en cada uno de nosotros. Solamente Él sabe, hermanitos. En los testimonios que yo oigo todos los días, oigo de todo, y yo creo que por eso Dios me ha dado ese don de entender a las personas. Ahora las personas a veces, pues yo me abro con ellos y ellos luego me empiezan a decir sus dificultades y que me dicen, ¿sabes qué, Emilio? Pues te lo cuento porque pues eso no lo puedo decir a nadie. Y los oigo sin juzgarlos. ¿Por qué? Porque de tantos testimonios que escucho, he escuchado de todo, hermanitos, pues yo entendí que, que el demonio, como lo dice la palabra de Dios, el demonio está como león rugiente buscando a quien devorar. Me doy cuenta, hermanitos, que en la palabra de Dios está todo. Ahí está todo, hermanitos. Ahí te dice cómo llevar tu matrimonio, te dice cómo guiar a tus hijos, te dice cómo tratar al prójimo, nos habla de que existe el demonio, que el mal está aquí todo el tiempo acechándonos, cómo combatirlo. Ahí está todo. Hubo un tiempo también que yo me quise desviar buscando la salud y ahora entiendo a otras personas que buscar la salud por otros medios y queremos hacer regresiones, el Reiki, todo ese tipo de cosas, porque lo de la nueva era, porque yo me estaba inclinando a eso también. Yo buscaba y buscaba y buscaba, y yo quería, pero era porque yo quería sanar, hasta que a través de los testimonios me empecé a dar cuenta que no tenemos que hacer ese tipo de cosas porque abrimos puertas a lo desconocido y abrimos puertas al mal. Y el mal sí te da, pero después te lo cobra con tu alma. Incluso yo entiendo, yo sé que hay personas que ya estamos dentro de la iglesia y no creemos eso, no creemos. Entonces recuerdo que una vez le hablé a un laico y le digo, oiga, porque me habían dicho de un rosario que es de 7 misterios y es un rosario de un color especial. Y yo quería como que saber, ¿no? Para yo hacerlo, pero yo buscando mi sanación. Y este laico me dice, mira, Emilio, dice, la cúspide de la montaña, dice, es Jesús. Dice, yo entiendo, pidamos la intercesión de los santos, de la Virgen María, dice, pero tú tienes que pedirle directamente a nuestro Señor Jesucristo, por su sangre preciosa, por su sangre preciosa que Él derramó por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, Él te va a sanar. Pídele a Él. Entonces ahí Dios y me iluminó que a veces andamos busque y busque por otros lados, hermanitos, buscamos con limpias, buscamos por los que tienen las cartas, buscamos por regresiones, por el Reiki, buscamos en el yoga, busca, para buscar sanación. Probablemente la encuentres, pero temporal.
pero eso nos aleja, hermanitos, de los evangelios. Recuerdo que cuando yo tuve cuando yo iba a mi carro y que yo lloraba y ponía cantos y oraciones y yo lloraba, yo sentía que si en ese momento uno de mis hijos fallecía, yo se lo entregaba a ellos. A lo mejor no sé ni lo que muchos tal vez probablemente me van a juzgar y digan, no sabes lo que dices, pero este era el sentimiento que yo tenía en ese momento, hermano. Yo sentía que si un hijo mío fallecía en ese momento, yo se lo entregaba a él y que yo iba a estar tranquilo porque esa seguridad con Dios, esa firmeza y esa fe era tan grande que no iba yo a sufrir, hermanitos. Me dice un sacerdote, esas son gracias, Emilio, que Dios te dio a ti, ¿verdad? En ese momento, para que tú experimentaras su amor. Entonces, pues, ¿cómo no creer en el Señor, verdad? ¿Cómo no compartir lo poquito que Dios ha hecho en mi vida a través de visitarlo en el sagrario, a través de hacer el Santo Rosario? Ahora no soy yo, ahora es Jesús quien vive en mí. Y eso, pues, es lo que se refleja. Especialmente digo, gracias, Señor, por mi cuerpo, por mis extremidades, mis habilidades, mis dones, mis órganos, nombro cada uno de mis hijos, mi esposa, nombro mi hogar, me acuerdo de la naturaleza, nombro el sol, la lluvia, la luna, las estrellas, los mares, los ríos, los animales, los peces, las aves. Y ahí me voy nombrando, ¿verdad? Por nuestra Santa Iglesia Católica. Y lo hago en las mañanas y en la noche. Entonces, ¿qué fue lo que fue pasando? Das gracias, Dios te bendice cuando ¿cómo es la palabra correcta? Cuando das gracias, Dios te hace que tú te enfoques en lo que tienes. Y esas eran las cosas que yo tenía, hermanitos, que por enfocarme en lo que yo no tenía, no disfrutaba lo que yo tenía. Y siempre estaba pensando en lo que no tenía. Y ahora no, ahora disfruto mi familia, mi hogar y la naturaleza. ¿Por qué? Porque doy gracias por lo que ahora tengo. Ahora me enfoco en lo poquito, lo muy poquito que tengo, que Dios me ha dado, me enfoco y eso me hace ser grato a los ojos de Dios. A Dios le gusta que le demos gracias, que seamos agradecidos. Y entonces, pues que Dios me los bendiga. Y pues esto es mi pequeño y corto testimonio, mi hermano Arturo.